Como sabemos ahorita por el tema del COVID estamos un poco, bueno, estamos en aislamiento y es importante darnos un poco de tiempo para armar algunos proyectos de investigación, algunos artículos científicos y bueno, saber, sobre todo como nos lo va a explicar el doctor hoy día, por qué es importante realizar estas investigaciones y aún más en el nivel que estamos actualmente, en el pregrado. Doctor, ¿se encuentra? Para poder convertirlo en presentador y pueda comenzar con la sesión. Sí, ya estoy acá. Ya, listo, doctor, ya le dio el rol de presentador para que pueda poner sus diapositivas. Ya, Ok, doctor, entonces a lo ver, dejo para que inicie. Muchas gracias por la ponencia. listo. Imagino que ya ven la charla, ¿verdad? ¿Ya ven las diapositivas? Sí, doctor, sí, ya se pueden ver. Ya, excelente. Ya. Vamos a tratar de hacer la charla un poco interactiva, a ver si tienen alguna pregunta, me hacen saber por el chat. Yo acá puedo ver el chat. Bueno, primero agradecerles la invitación. Creo que su compañero me ha contactado varias veces con anterioridad para poder hacer una charla. Y bueno, le estamos concretando esta noche. El tema que me pidieron fue la importancia de hacer investigación en pregrado y en realidad es un tema, se podría decir corto, un poco al contexto actual de la pandemia por COVID-19 para ver cuál sería esta importancia para ustedes que son, entiendan, la mayoría de estudiantes de medicina. Hay algunos nombres que me hacen familiares de ustedes. A ver, entonces empezamos. Bueno, lo primero que deben saber ustedes es de que la investigación en el Perú ha crecido bastante. Una publicación de hace unos años ya en la revista The Lancet Global Health señalaba que entre el año 1997 al 2016 se ha multiplicado por 9 la producción científica en el Perú. Los temas que más se investigan en el país son salud infantil, tuberculosis, VIH, infecciones de transmisión. Sin embargo, se debe mencionar también de que en realidad a nivel regional el Perú es uno de los países que tiene una menor producción científica. Colombia nos pasa por un poco y países como Chile y Argentina y ni qué decir Brasil están muy por delante de Perú en producción científica, ¿no? Entonces, como les mencioné, la charla he querido orientarla un poco en el sentido del coronavirus, que es lo que actualmente estamos viviendo todos, ¿no? A nivel mundial, no solo en Perú. Bueno, como saben, el coronavirus es una infección que alcanza un nivel de pandemia, es decir, está afectando a múltiples países en múltiples regiones del mundo. Perú es uno de estos países y bueno, a nivel mundial se vienen registrando tanto la cantidad de casos como personas que vienen falleciendo por esta infección, que de hecho que es un reto para los sistemas sanitarios en diversos países y ante todo reto que se presenta para un sistema sanitario, en el caso del Perú, por ejemplo, el sistema sanitario peruano, surge la necesidad de investigar para poder dar respuesta a algunas preguntas que nos pueden surgir en cuanto al manejo o también qué medidas podemos tomar para prevenir los casos. Por ahí ya vamos viendo un poco la importancia de la investigación. Ahora, en Perú el arquetipo de investigador estudiante, es decir, de pregrado, sería Carrión, ¿no? Carrión cuando se inoculó para investigar acerca de la fiebre de la oro y la oruga peruana y descubrir que era una enfermedad, él era estudiante de medicina de sexto año en ese momento, ¿no? Dato curioso, Carrión fallece siendo estudiante de medicina y en la facultad de la Universidad Nacional San Gonzaga le dieron el título de médico. Obviamente luego de muerto, ¿no? Bueno, Carrión sería como, podría decirse que es el modelo, ¿no? del estudiante investigador, ¿no? Que encuentra un problema de investigación del cual no se conoce, porque al final la investigación sirve para responder o dar respuesta a una pregunta. Muchas veces la pregunta es tan amplia que no se puede dar una respuesta completa a través de una sola investigación
pero una investigación podría dar una respuesta parcial ante un problema, ¿no? En el caso de Carrión, bueno, estuvo orientado al estudio de la enfermedad, la fiebre de Oroya, la bruja peruana. Entonces, bueno, ese sería el modelo, ¿no? Ahora, de lo que pasó en la época de Carrión a lo que actualmente acontece es muy diferente, ¿no? En la época de Carrión no estaba tan instalado lo de los comités de investigación, la conducta responsable en investigación, la evaluación por comité de ética. Por ejemplo, la investigación de Carrión en este tiempo sería inadmisible, ¿no?, de realizar por cuestionamientos éticos, pero sigue siendo investigación. Entonces, respecto a la contribución de la investigación en el pregrado, debo decirles de que hasta el año 2005 más o menos, casi como que los estudiantes participaban en un 5% de las investigaciones publicadas en el Perú. Estos datos ya están desfasados en realidad. En la última década ha habido un incremento bastante importante de los estudiantes de medicina publicando artículos científicos. Es más, yo he llegado a conocer estudiantes de medicina que han salido de la Facultad de Medicina con más de 30, 35 publicaciones, ¿no? Cuando yo era estudiante, yo acabé en el año 2016. Cuando yo era estudiante, y yo estaba como ustedes, ¿no?, estudiando, y empecé a participar en la sociedad científica de mi facultad. Había estudiantes que tenían, el récord en ese momento era como 21 publicaciones. Y esa cifra actualmente ha sido sobrepasada largamente por diversos estudiantes, ¿no? Entonces, al igual que ellos, hay estudiantes que no publican tanto, pero de por sí ha habido un gran auge de estudiantes publicando, ¿no? Es más, en la mayor parte de universidades hay más publicaciones por estudiantes que muchas veces por sus propios docentes, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que, digamos, médicos que tienen una formación de antaño no tenían un gran componente, o no se le da mucha importancia a investigar, que actualmente posiblemente sigue siendo igual. Sin embargo, actualmente los estudiantes tienen muchas más herramientas para poder investigar, ¿no? También tienen el uso de tecnologías de información y comunicación para trabajar en red con estudiantes o con médicos o investigadores de otras zonas del Perú y del mundo. Eso facilita la investigación. Bueno, entonces, este dato tómenlo como una referencia, pero en realidad, en la actualidad, este valor debería ser más alto, ¿no? En este estudio que se publicó recientemente, unos colegas que tengo, más o menos, eh, los estudiantes de Lima, quienes estudian en Lima, más o menos 1 de cada 7 por lo menos ha publicado un artículo en toda su historia académica. Eso es bastante ya para lo que anteriormente mencionamos. Vamos a empezar a hablar primero de la utilidad de aprender investigación. Una de las utilidades es entender el proceso de investigación. En esta época del COVID-19 ustedes están bombardeados con, todos los días salen nuevos estudios que dicen de que la vacuna, que la hidroxicloroquina, que la citromicina, que la warfarina, que el tocilizumab, etcétera, que la saparina, la ivermectina, y así, ¿no? Todos los días hay algo nuevo, que un estudio dice que sí, otro estudio dice que no, etcétera. Y el tema con esto es de que es necesario que ustedes entiendan cuál es la finalidad de hacer investigación. Por ejemplo, este estudio que ha salido publicado el 22 de mayo, hoy estamos 23 creo, ¿no? Entonces sería ayer. Es un estudio que habla de que se han encontrado resultados favorables en la investigación que están haciendo para el desarrollo de una vacuna del COVID-19. Con lo que les he dicho, ¿ustedes qué piensan? Ese estudio dice que ha encontrado resultados favorables para el uso de esta vacuna en pacientes, para la prevención obviamente de COVID-19. Con lo que les acabo de decir, ¿qué opinión tendrían ustedes? A ver, alguno por el chat. Alguno por ahí se anima a opinar. Si a ustedes les dicen que un estudio que ha salido ayer encuentra resultados favorables de una vacuna frente al COVID-19, ¿qué opinión les genera? ¿Qué podrían pensar en este momento?
Ya. Tus opiniones. Wendy es más reservada en su opinión. Alfredo también. Janet dice esperanza, pero también la duda de que sirva, si la población ha sido representativa. Entonces, este estudio salió ayer y ustedes no me van a dejar mentir, entren ahorita todos los periódicos, incluso los periódicos deportivos del Perú, y van a encontrar que todos los periódicos le van a decir, incluso en Facebook, que ya se encontró la cura del coronavirus, porque ya tenemos vacuna. Que no tiene nada que ver, no, porque la vacuna no sirve para curar, sino para prevenir, pero igual van a ver ese titular. Entonces, amigos, lo que pasa es que, como lo describe en su Facebook el doctor Eduardo Mesones, un colega que trabaja en mi universidad también en la UCIL, lo que tenemos que tener en cuenta, el artículo que les he mencionado es ese artículo de aquí, que aparece en este recuadro aquí abajo. En los estudios, ensayos clínicos, tanto para probar la eficacia de medicamentos como las vacunas, hay fases. Y estas fases son consecutivas, ¿no? Si encuentras resultados favorables en la fase 1, sigues a la fase 2, fase 3, fase 4. La fase 1 es una fase en la cual uno evalúa seguridad, o sea, de que la vacuna la persona la tolere y no presente eventos adversos serios, ¿no? O sea, muerte, que tenga que ser hospitalizado, que le deje una discapacidad, etcétera. Eso es lo que tenemos actualmente con el estudio. Lo que el estudio nos está diciendo hasta el momento es que, bueno, esta vacuna que podría funcionar es segura. Es decir, o sea, si te ponen la vacuna, imagínese por inyección, posiblemente no te mueras ni te dé discapacidad, pero aún no sabemos si realmente sirve o no. Entonces, con los que les he dicho ahora, ¿qué piensan? ¿Qué pasa si su abuelita, su mamá, su tía le dice, sobrino, sobrina, encontraron la vacuna? Está salido las noticias que han encontrado resultados positivos a una vacuna para el COVID. ¿Qué diríamos? Claro, pero lastimosamente es difícil, ¿no? Para una persona que no entiende el proceso de desarrollo de vacunas, que tú veas en el noticiero, se encontró la vacuna y te digan que un estudio tuvo resultados positivos, tú dices, bueno, entonces si tuvo resultados positivos, quiere decir que ya sirvió, ¿no? Pero no es así. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos viendo de que, ok, la investigación científica tiene una serie de procesos. Y en estos procesos vamos evaluando seguridad para luego en algún momento evaluar eficacia. Eficacia quiere decir de que lo que estamos indicando cumple el objetivo para el cual está diseñado, ¿no? En este caso la vacuna sería para prevenir el COVID-19, la enfermedad por COVID-19. Entonces, aún estamos lejos de eso. Por lo menos este estudio ya nos da, bueno, podría funcionar, pero de acá tenemos 8, un año, año y medio, para que finalmente se llegue a las 4 fases, ¿no? Del desarrollo de estas vacunas. Fase 3 se aprueba el producto, sale al mercado, y la fase 4 es en la cual se hace un seguimiento, vigilancia para ver si es que una vez que la vacuna sale al campo, no hace daño, ¿no? No porque un medicamento, una vacuna en ensayos clínicos haya sido eficaz y segura, eso no quiere decir que el momento de que sale al mercado, o sea, que las personas nos la ponemos, nos va a hacer bien o que incluso nos puede hacer daño. Entonces, todo es un proceso. Y es en lo que estamos, ¿no? Entonces, la investigación, a ustedes, entender investigación les sirve para poder comprender de qué trata la investigación. Entonces, al ustedes comprender cuál es el proceso de investigación, pueden entender en qué fase del proceso se está y de esta manera saber cuáles son los alcances de estos resultados. Entonces, con estos resultados yo sé, ok, parece que es segura. Entonces, ahora van a seguir más fases para evaluar que realmente la vacuna sea eficaz. ¿Qué es esto, no? Que les mencionaba. Estudios de la vacuna para conocer si es inocua o se asegura. La fase 2 ya se realizan con más personas y
y a veces también por decir hay personas en riesgo de la enfermedad. En la fase 3 es en la que, si es que finalmente es exitosa en la fase 3 se aprueba el uso, en este caso de la vacuna, o si fuera un medicamento, y en la fase 4 de farmacovigilancia, con el medicamento o la vacuna hay zonas. Todo esto pasa en ensayo clínico, o sea, son personas que son invitadas a participar, firman un consentimiento informado y todo es controlado por el grupo de investigación, ¿no? O sea, hacen seguimiento a esas personas para ver que es eficaz o no. Todo eso hasta la fase 3. Si en la fase 3 sale que es eficaz la vacuna, recién se sale al mercado para ver si en la cancha, llamémosle, sigue siendo eficaz. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Otra utilidad de emprender investigación es investigar, ¿no? Y no les puse primero esta, porque inicialmente en la fase que ustedes están, ustedes son más devoradores de investigación, es decir, ustedes leen investigación más que la investigación que hacen. Y eso es parte del proceso. Para que ustedes aprendan a investigar, obviamente van a tener que hacer investigación, pero primero van a tener que conocer y poder entender la investigación. Primero tienen que informarse, ¿no? Entonces, me informo, entiendo, y ahora que ya entendí y ya sé cuál es el proceso de investigar, lo siguiente que voy a hacer es hacer mis propias investigaciones. Entonces, hay un montón de publicaciones, todos los días salen publicaciones, ¿no? Van a ver en diferentes portales. Esta es una investigación de muchas. Por ejemplo, es una investigación de médicos del Hospital Rebagliati acerca de las características de los pacientes con COVID grave en este hospital, ¿no? Que es el hospital más grande del Seguro Social. Y bueno, encuentran como resultado, y que es algo que se ha descrito a nivel mundial, ¿no? Que las personas de mayor edad y las personas que tienen alguna condición crónica son las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19. Que bueno, eso está en línea con los, como les digo, con reportes de otros países, y justamente la investigación se basa en eso, ¿no? Si yo encuentro que en Perú las personas que tienen hipertensión tienen más probabilidad de tener COVID en la forma grave, y eso también pasa en Argentina, Chile, en España, en China, en Francia, en Estados Unidos, entonces en hacer estudios en diferentes lugares y encontrar un mismo resultado, lo que termina haciendo es confirmando mis hallazgos, ¿no? Entonces tenemos cierta certeza de que realmente existe una asociación entre tener enfermedades crónicas con tener una forma grave del COVID. Y así se va haciendo la ciencia, ¿no? A través de replicar estudios en diferentes lugares y encontrar los mismos resultados. Esta es una publicación de unos de la medicina de la salud usada conmigo, que bueno, en el caso de ellos dijeron, oye, y si quiero aprender de COVID, ya que estoy de vago, porque no puedo ir a clases, ¿qué podría hacer, no? Entonces, en ese caso, hicieron una investigación y ver en plataformas MOOCs, que son plataformas gratuitas para llevar cursos. Vieron que había un listado, no había diversos cursos, no creo que se encontró más de 20 estudios, yo no me acuerdo. Más de 20 cursos acerca de COVID, y son cursos tanto para personas en general como para profesionales de la salud. Incluso cursos acerca de ventilación mecánica y demás, ¿no? Entonces, la situación en la que estamos lleva necesidades, ¿no? Nadie sabe del COVID en realidad. Se sabe poco, día a día se aprende más, se van probando medicamentos, se van desarrollando vacunas, se va viendo cuáles son las mejores formas de brindar educación, cómo educar, brindar información a los profesionales de la salud, cómo brindar información a la población general, y ese cómo hacerlo es materia de investigación, dado que no sabemos por qué no hemos tenido COVID antes. Entonces, todas estas dudas que tenemos, que son preguntas, terminan siendo justamente preguntas de investigación. Y nosotros podemos darle respuesta a través de investigar. Otra utilidad es evaluar la calidad de la evidencia científica. Entonces, primero vimos que era entender, ¿no? Cuál es el alcance de la investigación, ¿no? Cuál es el objetivo, qué es lo que me está dando la investigación. Luego vimos que también podemos investigar, pero también podemos evaluar la calidad de la evidencia científica. Y eso tiene que ver con la lectura crítica. Por ejemplo, este estudio, no sé si ustedes lo recuerdan, salió en marzo. Este es el estudio de Didier Raoult, que es un investigador francés bastante cuestionado, pero fue el primer estudio
que salió diciendo de que la hidroxicloroquina y la citromicina serían útiles para el tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿De la hidroxicloroquina o citromicina? ¿Qué saben? Bueno, hidroxicloroquina fue el primer fármaco al cual se le atribuyó un posible efecto beneficioso en los pacientes que tenían COVID-19. Ellos hicieron un estudio en una muestra pequeñita de pacientes, y los cuales le daban hidroxicloroquina y algunos le daban, aparte de hidroxicloroquina, también le daban acitromicina. Entonces, lo que pasó aquí es que cuando hacen el estudio, ellos no establecen un grupo de comparación. Alfredo dice que es una población de 20, no creo que sea representativa. Sí, posiblemente por una prueba estadística sea bajo. Pero aquí el punto es el siguiente. A partir de este estudio, casi en todos los países del mundo, incluyendo Perú, se empezó a dar hidroxicloroquina a los pacientes. A raíz de este estudio, el presidente Trump dijo que él mismo iba a tomar hidroxicloroquina, y saben que Trump es el presidente de Estados Unidos y es una persona bastante influyente. Y como les menciono, todos los gobiernos empezaron a dar, en China, en Francia, en España, en Perú también, en Argentina, en Chile, en todos lados empezó a dar hidroxicloroquina porque es un medicamento barato, que existe en el mercado, se le da a pacientes con enfermedades reumatológicas, pero, como menciona su compañero, tiene el problema de que tiene eventos adversos, ¿no? Sobre todo para pacientes cardíacos, puede incrementar el intervalo QT y eso llevar a arritmias y otros problemas cardiovasculares. Entonces, este estudio es un estudio que no está bien diseñado para que nosotros podamos decir que realmente la hidroxicloroquina más citromicina sería un medicamento beneficioso para pacientes con COVID-19. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, toda la prensa a nivel mundial, incluyendo presidente y demás, mencionaban la hidroxicloroquina como un tratamiento. Ahora, cuando ustedes hacen investigación y ustedes evalúan la calidad de la evidencia científica, ustedes usualmente necesitan que la intervención, en este caso el medicamento que ustedes están viendo, sea comparado contra algo para decir que hubo un efecto. Les doy un ejemplo. Si yo a un paciente que tiene un resfriado común le doy hidroxicloroquina y a los 5 días ya no tiene síntomas, ¿ustedes dirían de que la hidroxicloroquina sirve para tratar el resfriado común? ¿Qué piensan? Tengo 10 pacientes, de esos 10 pacientes les doy hidroxicloroquina y a los 5 días dejan de estornudar y de tener moquito. A los 10 pacientes les di hidroxicloroquina. ¿Qué pasa en ese escenario? Uno, puede ser de que si yo no les hubiera dado nada, de repente los pacientes también a los 5 días hubieran dejado de tener síntomas. Dándole o no dándole hidroxicloroquina. Yo no puedo saber eso, dado que hidroxicloroquina le di a los 10 pacientes. Hubiera sido diferente si a 10 pacientes le hubiera dado hidroxicloroquina, a otros 10 pacientes no les daba hidroxicloroquina, y los comparaba al día 5, ¿no? Al día quinto veía quiénes mantenían y quiénes no, y podía ver si existía diferencia entre ambos grupos, ¿no? Entre los que recibieron hidroxicloroquina y los que no recibieron hidroxicloroquina. Entonces, en el estudio de Raúl que les mencioné anteriormente, no había un grupo de comparación. Quiere decir que no podíamos saber que ese medicamento hubiera sido mejor que no darle nada, porque no había un grupo contra el cual comparar. Ese es un punto. Entonces, entenderlo de investigación también nos permite analizar críticamente. Entonces, ese estudio realmente no me dice de eficacia, dado que no tiene un grupo de comparación. Yo no puedo hacer esa aseveración.
Entonces es una evidencia limitada para mí. De ahí, en el mismo, imagínense en el estudio de Revolt, creo que decía de que la carga viral, o sea, cuántos virus hay al momento de medir la cantidad, la carga viral, al séptimo día me parece disminuía. Si no había un grupo de comparación, ¿cómo podríamos saber de que ese descenso no se iba a dar por el simple hecho de que es una enfermedad viral que se autolimita, ¿no? Como casi todas las enfermedades virales. Entonces, no tener un grupo de comparación, no podemos aseverar eso, no podemos aseverar la eficacia del tratamiento. Otra limitación de ese estudio es de que el estudio te habla de carga viral. Y si yo les digo lo siguiente, imagínense que yo tengo el medicamento XYZ y le doy el medicamento XYZ a un grupo de pacientes con COVID y otro grupo no le doy. Luego de 7 días, pacientes COVID graves. Luego de 7 días, veo de que la carga viral en el grupo que recibió el medicamento XYZ, solo hay carga viral detectable en el 20%, mientras que en los que no recibieron el medicamento XYZ la carga viral es del 70%, o sea, el 70% tiene carga viral detectable. ¿Qué pensarían hasta ese momento? Ya, Alfredo dice que está dando resultado el medicamento. Ok, está disminuyendo la carga viral. Pero vean esto, que ahora yo les digo, esos pacientes al décimo día que estábamos, el séptimo día que estamos evaluando, pues, han muerto la misma cantidad de personas en ambos grupos. Es decir, las personas no tuvieron, digamos, el grupo que recibió el medicamento XYZ tuvo una menor carga viral luego de 7 días, pero murió el mismo número de personas en ambos grupos. Ahora, ¿qué piensan? ¿El medicamento les es útil? A mí lo que me importa en los pacientes de COVID es que se están muriendo, ¿no? Tienen una forma grave de la enfermedad y se mueren. Entonces, en este estudio, que es el que les menciono, en el cual surgió todo la gran publicidad que se le hizo a la hidroxicloroquina como tratamiento, mencionaba de que disminuía la carga viral. Esa es la conclusión. O desaparecía o disminuía significativamente la carga viral en pacientes que recibían hidroxicloroquina. Hicieron las mismas complicaciones que los pacientes que no recibieron el tratamiento. Eso no recuerdo, me parece que tuvieron un par más de eventos por prolongación del intervalo QT, que también es otro tema, ¿no? La seguridad. Entonces muchas veces nosotros vemos, ah, sí, es eficaz, pero ¿de qué sirve un medicamento que sea eficaz si es que no es seguro? Que es lo primero que debe tener un medicamento. Lo primero es, y por eso vieron en las fases del desarrollo de medicamentos y vacunas, que la fase 1 sirve para evaluar seguridad. Primero el medicamento tiene que ser seguro, y luego de ser seguro tiene que ser eficaz. Tienen que ser ambos para usarse, pero para evaluar eficacia primero tenemos que estar seguros que es seguro. Entonces, tenemos que respetar las fases. Entonces, en el caso de la hidroxicloroquina, vean que el estudio que llevó todo ese tumulto de información acerca de su utilidad, en realidad no medía ningún resultado que fuera relevante desde el punto de vista del paciente, como que se muera o no se muera, o se complique o no se complique, ni tenía un grupo de comparación para decir de que el efecto que se encontraba se debía realmente a la hidroxicloroquina. Entonces desde ahí pues se limita bastante. Otra situación que pasaba es que en ese estudio se evaluaba el efecto de confusión. El efecto de confusión se los explico rápidamente. En un estudio ustedes encuentran que el consumo moderado de alcohol incrementa el infarto de miocardio. Ese estudio buscó asociación entre consumo moderado de alcohol e infarto de miocardio y encuentra que si las personas tienen un consumo moderado de alcohol es más probable que les dé un infarto. Entonces, esa es la asociación que ustedes estudiaron. Pero puede ser que hay otra variable, como por ejemplo el tabaco, que esté relacionada a ambas condiciones. Muchas personas que tienen un consumo moderado de alcohol fuman.
y fumar se asocia al desarrollo de infarto y miocardio. Entonces, si ustedes solo en su estudio asocian el consumo de moderado alcohol con el infarto y miocardio y no tienen en cuenta el efecto que podría estar teniendo el tabaco en esa asociación, dado que el tabaco está asociado a ambas condiciones, ustedes podrían tener resultados que no son reales. En este ejemplo que les doy, es de un estudio en el cual encuentran que las personas que tienen consumo moderado de alcohol tienen mayor probabilidad de tener infarto de miocardio. Pero en realidad, el infarto de miocardio no era por el consumo moderado de alcohol, sino era por el tabaco. Las personas que tienen consumo moderado de alcohol también fuman, y el fumar produce el infarto de miocardio, y eso sí está demostrado. Entonces, esta situación en la cual no se tiene en cuenta que hay factores que pueden estar influyendo en la asociación de dos variables que estamos estudiando, que podría ser un medicamento como la hidroxicloroquina, con un desenlace que puede ser muerte, por ejemplo, en pacientes con COVID. Si solo hacemos una asociación entre esas variables y no estamos teniendo en cuenta otros factores que podrían explicar esa relación, no estamos teniendo en cuenta el posible efecto de variables confusores, que es lo que les acabo de describir. Ese artículo que salió ayer también de hidroxicloroquina es un estudio grande y encuentra que en realidad no hay efecto. No habría efecto y que incluso los pacientes que reciben hidroxicloroquina tendrían un significativo número de eventos adversos. Hablamos de arritmias ventriculares, por lo cual no sería seguro darla. En este recuadro que he publicado hace poco, Álvaro, un colega también de mi universidad, trabajamos ahí en Lucil, que resume, ¿no?, los estudios de COVID, solo los que tienen grupo control, porque hay un montón, al igual que el Rawal, el primero que les mostré, que son estudios sin grupo control, que en realidad no tiene sentido darles mayor revisión, dado que no hay posibilidad de comparar ni evaluar eficacia porque no hay un grupo control. Va viendo, ¿no?, de que algunos estudios, ya la mayoría de los últimos que están saliendo, están teniendo en cuenta el control por confusión, que es lo que ahora último les mencioné, país, y bueno, los beneficios que están encontrando, ¿no? Y básicamente no se encuentran beneficios, por lo cual la balanza con la cantidad de estudios que vienen siendo publicados inclina más a pensar de que no habría un efecto beneficioso de indicar hidroxicloroquina a los pacientes y que posiblemente incluso estamos poniéndolos en riesgo por un tema de seguridad. Otro punto es que la investigación no solo sirve para resolver una duda, en este caso académica, que puede ser cuál sería el mejor medicamento, sino que a través de la investigación ustedes tienen la posibilidad de incidir en decisiones, en los tomadores de decisiones, ¿no? Por ejemplo, las personas en las direcciones regionales de salud, ministros, viceministros, presidentes, ¿no? Con la información que se genera, esa información les sirve a personas que tienen que tomar decisiones, en este caso, en el contexto de la pandemia de salud pública, para brindar las mejores alternativas para la población, ¿no? Entonces nosotros vemos, esto es de hoy, se va presentando, pues, ¿no?, la gente con PCR positivo, con prueba rápida positiva, el número de fallecidos, la letalidad, que es una relación, es una fracción, ¿no?, el número de personas muertas sobre el total de personas con la enfermedad. Entonces, como saben ustedes que están en Ica, entiendo la mayoría están en zona roja, Ica es uno de los departamentos que están más rojitos, si se dan cuenta. Y eso es porque son los departamentos que tienen mayor letalidad, mayores casos de letalidad. Ica específicamente está con una letalidad de 8.11, que quiere decir que de cada 100 personas que salen positivos al PCR, una persona se está muriendo, más o menos. Perdón, de cada 100 personas, 8 personas se están muriendo aproximadamente, que es una de las letalidades más altas, ¿no? Incluso está muy por encima, es 4 veces por encima del promedio nacional. Por eso, chicos, tengan cuidado, salgan lo menos que puedan, no se expongan. Entonces, esos datos que hemos visto de Ica es lo que determina que, por ejemplo, Ica tenga un horario diferenciado, no junto a otras regiones que tienen menos horas de salida a la calle, o sea, tienen un tiempo de aislamiento social más alto, porque justamente son zonas en las cuales hay más casos o hay un número mayor de muertes. Entonces, desde un punto de vista de salud pública, yo diría que en las zonas donde hay más muertes debo que restringir que la gente esté en contacto para disminuir el número de casos, ¿no?
y así. Otra utilidad de aprender sobre investigación es actualización profesional. Y esta para mí es la más importante. En realidad, ustedes, me imagino que la mayoría son miembros de la sociedad o son postulantes o tienen interés de ser miembro de la sociedad científica de su facultad de medicina. Seguramente, o muy pocos de ustedes se dedicarán a investigación o temas de investigación. La mayoría de ustedes hará alguna especialidad clínica o quirúrgica y de repente se dedicará parcialmente o ocasionalmente a hacer alguna investigación en su área. Lo cual no está mal, ¿no? En realidad, ustedes tienen que dedicarse al área de la medicina que a ustedes finalmente les satisfaga, ¿no? Que les genere interés, que les guste. Pero sí es importante que ustedes entiendan investigación. Cuando ustedes sean internos, residentes, o incluso ya como profesionales, especialistas, ustedes van a tener que estar actualizados. La medicina es una ciencia que se actualiza constantemente. En este pantallazo que les pongo del PubMed, el primer resultado que ven, que es la línea que dice nombre #2, les dice que hasta el año 2019 habían 420.541 publicaciones acerca de diabetes. Y vean que del año 2019, que ha acabado hace 5 meses, a la fecha han incrementado en cerca de 8.400, miento, sí, más o menos 8.000 publicaciones se han incrementado en menos de medio año acerca de diabetes. Imagínense cuántos documentos se vienen publicando de diabetes solo este año. Y y cuando ustedes egresen y de repente son endocrinólogos, imagínense cuánta información va a haber de diabetes. Entonces, si ustedes entienden cómo va la investigación, ustedes van a poder entender qué tipo de documentos son los que ustedes requieren realmente leer. No van a poder leer los 8.000, obviamente, pero ustedes sí van a poder discernir qué es lo que sí debo de revisar. Y cuando ustedes tengan un documento, también van a entender qué partes del documento realmente les son útiles o cómo identificar un documento que realmente es útil para la pregunta clínica que ustedes quieran resolver, ¿no? Entonces ustedes van a aprender de pirámide de Haynes, de la evidencia, diferentes tipos de estudio que existe, y según la pregunta pico, que es una forma de establecer una pregunta de investigación y también es una estrategia para desarrollar búsquedas en bases de datos bibliográficas, PubMed, Scopus, por ejemplo, Cielo. Dependiendo de qué pregunta quieran ustedes saber, pregunta que quieran responder, van a poder saber qué tipo de evidencia tienen que buscar y en base a eso también van a poder saber qué documentos tienen que escoger y cómo leerlos, de lectura crítica de los mismos y saber si es que los resultados de los estudios realmente les son útiles en su práctica diaria, no con sus pacientes, que es lo que posiblemente ustedes les genera interés, ¿no? Cómo encontrar en la información en estas fuentes de información, encontrar los artículos que me sean útiles para poder absolver mis dudas en el manejo de mis pacientes. Entonces, la investigación le sirve de muchas cosas, ¿no? Como hemos estado viendo en esta presentación, de un momento para otro sacaron de los guantes porque en realidad los guantes no tenían ninguna evidencia y se comunicó, ¿no? Y eso obviamente se retira, ¿no? No siempre las decisiones que se publican en el peruano lastimosamente están basadas en evidencia. Muchas cosas que se hacen o se toman decisiones en la pública no necesariamente se tiene la mejor evidencia para la toma de decisiones, pero la idea es que poco a poco tanto los profesionales médicos como las autoridades basen sus decisiones, sobre todo cuando tienen o son decisiones que nos afectan a todos, que estén basadas en evidencia. Y bueno, para los que sí quieran hacer investigación o quieran que la investigación sea parte de su labor una vez se egresen ustedes, sepan de que las personas, un estudio pequeño que hizo acá en Perú encontró que las personas que tenían cierto conocimiento sobre investigación a la larga continuaban investigando y tienen una actitud favorable hacia la investigación. Entonces, ¿dónde aprenden a investigar? Esto es difícil, sobre todo para los chicos que somos de provincia. Yo también estoy en Ica. Muchas veces no tenemos docentes que investiguen. Muchas veces los docentes de investigación, en los cursos de investigación, de tesis, de metodología de investigación, no investigan. Entonces, a veces cuando tenemos el interés de aprender eso, tenemos que ver
algunas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la educación online, que es lo de moda, y más aún en este contexto en el cual no podemos hacer actividades que congreguen personas. Tenemos los cursos, no existen cursos online y también existen los MOOCs, que bueno, la mencioné hace poco en diversas plataformas, ¿no? Coursera, de Future Learn, que ofrecen cursos y muchos cursos en investigación. Y durante esta pandemia, hasta julio, muchas de estas plataformas, los cursos que son de pago, los ofrecen de forma gratuita. Entonces, aprovechen. Otra forma son los congresos científicos y otras participar en grupos de investigación, ¿no? Algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, en Coursera, este curso de metodología de investigación, este curso en edX acerca de técnicas cualitativas y cualitativas para la investigación científica, este curso en Coursera también para acerca de investigación clínica. Entonces tenemos plataformas online donde podemos aprender. Otro lugar donde podemos aprender es participando en congresos, jornadas científicas, ¿no? Hace poco creo que hubo en ICA. Talleres, en estas jornadas usualmente hay talleres acerca de metodología de la investigación, de redacción científica, de lectura crítica. Esas son formas de aprender, ¿no? Les permite a ustedes estar en contacto con investigadores o con personas que se dedican a publicar y pueden aprender de ellos. Y a su vez también pueden consultarles o incluso de repente pueden hacer lazos como para trabajar algún tipo de publicación en conjunto o hacer algún tipo de investigación, proyecto. Otra forma dentro de estos congresos o jornadas es participar, ¿no? Presentando un trabajo de investigación. Cuando uno presenta un trabajo de investigación, uno, al momento de presentar, uno aprende a presentar sus resultados, ¿no? Uno tiene una investigación, encuentra resultados, pero a veces es difícil comunicar de una forma adecuada los resultados de nuestra investigación, lo que fue lo que encontramos. Eso se aprende en el día a día, ¿no? Haciendo. Y una forma es participando en estos congresos, aprovechando el feedback, la retroalimentación que puedan dar de los jurados, ¿no? Que se entiende van a ser personas con mucha mayor experiencia en investigación y les puede dar consejos para mejorar la calidad de sus investigaciones. Este año hay el CCP, el CCN, no sé qué nombre, ya irán por el 30 seguro, que va a ser totalmente online. Sería bueno que puedan participar porque también entiendo que los talleres acerca de investigación también van a ser online. Otra forma es participar en grupos de investigación, ¿no? A veces las universidades tienen grupos de investigación que son de facultades, o a veces son grupos de investigación que son transversales, ¿no? Que abarcan a toda la universidad. A veces hay centros de investigación en la región o en las mismas universidades, o lo más común en las sociedades de medicina es iniciar participando en alguna sociedad científica, ¿no? En el caso de ustedes, la CISEN de la San Juan de Ica, y también tienen la SUSEMINICA, ¿no? Que tiene una sociedad que tiene más años, más antigüedad y, bueno, tiene posiblemente una mayor logística, y ya que ustedes son sociedades locales, veo que hacen algunas actividades en conjunto, lo cual me parece excelente y tienen siempre una oportunidad ahí de hacer redes, ¿no? Tanto con la sociedad de la universidad como sociedades de otras regiones del Perú. Este año, por ejemplo, la UCIL, que es donde yo trabajo actualmente, desarrolló una estancia de verano en investigación epidemiológica, de forma gratuita, ¿no? Fueron 2 semanas, tuvimos 17 estudiantes de todo el Perú que postularon. Buena experiencia, creo, para los chicos. Varios están ya desarrollando sus trabajos de investigación que se desarrollaron durante esta actividad. Otros grupos, por ejemplo, de Cayetano Emerge, también acepta estudiantes de medicina para pasantías, ¿no? Estos usualmente son durante el verano. Hay otros grupos también. Estas son algunas ideas que les doy de algunos grupos donde pueden participar. Entonces, recordando, tener conocimientos en investigación, ustedes les permite entender el proceso de la investigación, entender, realizar investigación, evaluar la calidad de la evidencia, o sea, lectura crítica, y también entender la utilidad de la evidencia científica para la toma de decisiones en salud. ¿Qué habilidades complementarias deben tener? Para mí lo principal, y yo a ustedes les quitaría varios cursos de medicina, es que si ustedes no manejan inglés, aprendan inglés. Para que ustedes puedan ser, o su nivel de inglés suficiente para poder leer artículos científicos o libros o estar actualizado en medicina, por lo menos deben llegar a un nivel intermedio de inglés. No es necesario que lleguen al avanzado. Con un nivel intermedio ustedes van a poder escuchar y van a poder leer libros, artículos científicos para su práctica diaria médica.
deben aprender de redacción científica. La redacción científica es completamente diferente a la redacción que hacemos al momento de hacer una monografía o de repente lo que hacían en el colegio. Tiene sus propias pautas y consideraciones y normas a seguir, y eso hay varios talleres y cursos también en internet, en YouTube, que pueden seguir para aprender, porque al final la redacción científica lo que te permite es comunicar de una forma clara los resultados de tu investigación. Entonces son varias pautas, y eso también tendrían que tenerlo como habilidad. Y otras son las habilidades blandas, ¿no? Ustedes si van a hacer investigación, la investigación no se hace solo. Para empezar, uno no puede ser todista, es difícil que una persona sepa de todas las cosas. Usualmente uno hace equipo porque hay personas que de repente son buenas conceptuando ideas, algunas tienen mayor conocimiento en estadística, en metodología de la investigación, que hay mejores personas para coordinar o planificar, gestionar, etcétera. Entonces, hay personas que tienen que tomar el liderazgo en los grupos de investigación, es decir, todas esas habilidades que tienen que ver con planificación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, son necesarias para que ustedes puedan desarrollar investigación. Y es algo que ustedes, y no solo investigación en realidad, para que ustedes también puedan desenvolverse en el ámbito hospitalario o en lo que quieran dedicarse, las habilidades blandas son súper importantes. Y también es una habilidad complementaria en este caso a la investigación, ¿no? Estamos en ese contexto, complementario es importante. Y bueno, eso es lo que quería revisar hoy día con ustedes. Espero que les haya servido para más o menos entender cuál es la importancia que podría tener para ustedes aprender acerca de investigación en pregrado. Como les digo, lo principal y lo más importante para mí es que ustedes entiendan de que ustedes deben entender de qué consiste y de qué va la investigación, para que ustedes, digamos, no nos sorprendan con información que no es precisa, sino ustedes puedan entender realmente qué consiste la investigación, cuál es el alcance de los resultados de los artículos, de los documentos que estoy leyendo, y a partir de eso puedan hacer un análisis crítico y poder incluso hacer recomendaciones a partir de la investigación. Y una vez que ustedes también ya entiendan eso, van a poder entender dónde hay vacíos, y en esos vacíos del conocimiento es donde ustedes pueden empezar a plantear sus proyectos para hacer investigación y dar respuesta a esta ausencia de conocimientos que ustedes están detectando, ¿no? Entonces, gracias, y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahora. Chicos, buenas noches, doctor. Chicos, ¿alguna pregunta tienen para el doctor? Si tienen alguna pregunta pueden escribirlo por el chat o prender su audio. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué literatura Sí, o algún curso en especial que nos recomiende para comenzar a realizar un poco de teoría de investigación? Ya. En sí, metodología de la investigación, tal cual no hay libros, porque la metodología de investigación exactamente no es una receta de cocina, llamémosle. O sea, no está tan estandarizado. Tú puedes leer diferentes libros y muchos autores tienen opiniones distintas acerca de de los métodos de investigación, e incluso de la clasificación de los estudios. Lo que ustedes o lo que podrías hacer en realidad, y lo que yo recomendaría es que identifiques, de repente por ahí te puedo compartir algunos artículos de revisión o algunos capítulos de algunos libros especializados que les pueden servir para aprender algún tipo de diseño en particular, ¿no? De repente tienen algún estudio que demandaría ser un estudio de casos y controles, pues hay literatura al respecto, ¿no? Si de repente están pensando hacer un estudio de intervención o de repente un estudio de corte o un estudio transversal, de igual forma, es como que hay literatura útil dependiendo qué tipo de estudio quieres hacer, pero
como una literatura general, tal cual, pues es bastante complicado porque es un tema no complejo, pero es un tema que no necesariamente está tan estandarizado. Entonces creo que es más algunos artículos de revisión y algunos capítulos de algunos libros, ¿no? Por ejemplo, el Rodman de epidemiología es como un básico clásico, ¿no? Para entender los diseños epidemiológicos que son tanto los experimentales como los no experimentales. Y a partir de ahí hay mucha literatura, pero yo diría que en todo caso el Rodman es un buen libro para empezar, el Rodman de epidemiología. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, y tendría otra pregunta más. Eh, ¿por qué trabajo de investigación o qué tipo de trabajo sería el más apto para comenzar a realizar investigación? Más apto, yo diría que debido al tiempo, ustedes, lo más probable es un estudio transversal con una encuesta, ¿no? Sí, yo diría que es lo más sencillo, llamémosle, desde un aspecto metodológico para hacer. Y dentro de los estudios o también hacer un estudio de repente de factores asociados, pero en ese caso también identificar alguna base de datos, es decir, alguna fuente de información en la cual ya tengas los datos recolectados y tú puedas reanalizarlos, ¿no? A diferencia de tú mismo hacer un estudio para tú recolectar los datos, eso a veces toma más tiempo, cuesta tiempo y dinero también. Entonces, yo diría que podría ser un estudio secundario con alguna base de datos, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Desarrollo, la ENDES, que tiene preguntas de salud, o la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO, que también tiene temas de salud y socioeconómicos, que también puedes estudiar, o hacer algún estudio, va a ser una encuesta, ¿no? Yo creo que eso sería, ¿no? Y eso, bueno, dependiendo del tipo de pregunta que estás desarrollando, puede presentarse o publicarse tanto como un artículo original, o podría ser también una carta al editor, no va a depender de lo que decías estudiar, pero creo que básicamente sería eso, ¿no? Análisis de bases, ya se tenga la información, los datos para analizar, o hacer alguna encuesta. Ok, doctor, muchas gracias por responder mis preguntas. Chicos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para el María. doctor? Sí, acá María dice cómo postular las pasantías de Emerge. Emerge me parece que convoca a partir de noviembre. Yo estuve también algún año. Creo que ellos te piden tener alguna familiaridad con investigación, o sea, de repente haber presentado un trabajito o estar haciendo uno, pero sobre todo ahí es más el tema de que manejes un nivel mínimo de inglés o algún tipo de experiencia en publicación, redacción. Así te seleccionan. Y estás, creo, en enero y febrero. Allá en Miraflores está la sede de Emerge. En Miraflores o en San Martín de Porres, acá en Lima. Pero ahí, de hecho, que en Emerge sí es básicamente enfermedades infecciosas y cambio climático. Es un centro de investigación especializado en eso, ¿no? En enfermedades infecciosas y cambio climático, ¿no? Hay otras áreas tipo crónicas que también está afiliado a Cayetano, y ese es, como su nombre dice, para enfermedades crónicas, ¿no? Y hay otras áreas, ¿no? También de salud ambiental. Hay diversos grupos, ¿no? De neurología, etcétera. Dependiendo de tu interés, vas viendo, ¿no? Pero la mayoría tiende a hacer sus convocatorias a partir de noviembre, dado que la mayoría de convocatorias presentes de medicina son para las vacaciones de verano. Entonces tendrías que estar atenta ahí en Facebook sobre todo, o de repente a través de Socimer, que también por sus redes va reposteando, ¿no? Información para que puedas tú ver qué pasantía te conviene, y también yo te recomendaría que veas las pasantías, las convocatorias que hubieron para este año, para que vayas viendo qué requisitos piden, ¿no? A ver si es que en los meses que vienen puedes cumplir con los requisitos que te solicitarían, seguramente son los mismos el próximo año, y así puedes posiblemente tomar una pasantía. Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? O ya, espero no haberlos mareado mucho. Es un tema un poco, no es muy extenso, pero he querido enfocarlo desde el punto de vista del COVID para que más o menos entiendan cuál es la utilidad, ¿no? Como les digo, para mí el mensaje final es que ustedes sí o sí tienen que entender investigación, quieran o no quieran ser investigadores, porque entender investigación les permite tener una mejor práctica
clínica o quirúrgica en la que quieran dedicarse, van a tener que ustedes hacer una lectura crítica, y si ustedes no entienden los métodos de investigación, pues lastimosamente no van a poder hacer esa lectura crítica, ¿no? ¿Alguna recomendación para poder citar en nuestro primer trabajo? No te entendí muy bien la pregunta, Wendy. ¿Alguna recomendación para poder citar en nuestro se le complica hacer la citación, o sea, ponerla de forma correcta la referencia, ¿te refieres? Ok. Usa algún gestor de referencias. De los gratuitos, Zotero. Zotero. El Mendeley lastimosamente últimamente está fallando mucho y parece que ya no le están dándole mucho soporte técnico. Yo te diría que apuestes por Zotero. Y si tienes la posibilidad de conseguir EndNote, te recomendaría EndNote, pero Zotero va muy bien. Y el Zotero tiene la ventaja de que, muy aparte de funcionar en Word, también te sirve cuando trabajas en Google Drive. Entonces, si haces trabajo colaborativo en la plataforma del G Suite, el de Google, pues el Zotero va muy bien. Te recomendaría Zotero. ¿Alguna pregunta más, chicos y chicas? Doctor, creo que ya están resueltas todas las dudas, bueno, la mayoría de las dudas. Bueno, quería agradecerle por su tiempo para darnos esta ponencia. Como dijo, el enfoque que le ha dado, claro, nos ha aclarado muchas dudas sobre la situación actual del COVID y también sobre los fármacos que están saliendo, su utilidad, para ver más que todo una lectura crítica a los artículos y ver si son o no de utilidad o de aplicabilidad clínica. Entonces, esperamos que nos pueda seguir apoyando con otras ponencias o otros temas para que nos pueda aclarar algunas dudas. Sí, Y le claro, agradecemos mucho por su tiempo. ojalá que cuando, bueno, todo se normalice y alguna fecha que a veces cuando estoy visitando a mis papás por allá en Ica, de repente nos podamos ya reunir en persona, ¿no? Y hacerle una capacitación por allá con ustedes. Entonces sería muy bueno realizar un poco de un taller, podría ser de investigación más práctico, para poder interactuar mejor. Sí, bueno, ya esperemos pues, ¿no? Que todo se Recuerden, normalice y seguramente en algún momento nos vemos por allá, en persona. claro, doctor. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Ojalá hasta otra oportunidad Listo. para que pueda darnos otro tópico. Cuídense todos, que estén bien, tengan cuidado en todo. Saludos. Chao, chao.